Buenos días, hermanas y hermanos. Damos gracias al Señor por el gran privilegio de haber podido hacer memoria de la persona más maravillosa, más gloriosa, de la única persona digna de alabanza, gloria y honra, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir hablando sobre Él, porque de Él es de quien venimos a aprender en este lugar. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis y vamos a leer una de las profecías tocante a la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, 7 y 8. Dice la palabra del Señor: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gracias al Señor por su bendita palabra en esta preciosa mañana. Hermanas y hermanos, el evento próximo que la iglesia espera es el arrebatamiento. Nuestro corazón lo anhela y nuestra fe nos lo asegura. Un día, no sabemos la hora, no sabemos la fecha, pero Cristo vendrá en las nubes por su amada iglesia. Y su amada iglesia saldrá a la voz de su amado. Eso se le conoce como el arrebatamiento o el rapto. Inmediatamente después del arrebatamiento estaremos en la presencia del Señor Jesucristo ante aquel lugar como el que la Biblia también le llama el tribunal de Cristo o el bema. Todo cristiano deberá estar ante el Señor Jesucristo. Nuestras obras serán evaluadas. ¿Qué fue lo que motivó que nosotros trabajáramos para el Señor? ¿Nos motivó buscar la gloria de Dios, engrandecer el nombre del Señor, o que nosotros fuéramos vistos? Ciertamente, ante el tribunal de Cristo nadie será condenado, pero sí habrá pérdida o recompensa de nuestras obras. La Biblia dice que algunos serán avergonzados. Nosotros no queremos eso, no queremos ser avergonzados. Queremos que nuestras obras sean dignas de aquel que un día entregó su vida por amor a nosotros. Después de el arrebatamiento y después de el tribunal de Cristo, nos hallaremos en las bodas del Cordero. No sé si usted lo anhela, pero yo lo anhelo ardientemente. Lo anhelo fervorosamente. Uno de los días más recordados para su servidor y para ustedes seguramente es su matrimonio. Y aquellos que no han llegado al matrimonio lo anhelan llegar un día. Recuerdo aquel día como si fuera hoy. Veía a mi novia venir hacia mí. Yo la esperaba y incluso derramé lágrimas porque había llegado el día tan ansiado de unir mi vida con la mujer que amaba o que amo.
pero también el día más glorioso para todo cristiano, y aún el Señor mismo anhela ese día. Es ese día en que usted y yo nos unamos eternamente con Él. La Biblia lo describe como las bodas del Cordero. La relación más íntima para la humanidad, para el hombre y la mujer, es una relación de matrimonio, hombre con mujer, mujer con hombre. Esa es la relación más íntima y más pura. Y Dios toma la metáfora del matrimonio, de la relación humana entre un hombre y una mujer, para hablarnos del amor de Dios, para hablarnos de la unión eterna entre Dios con su amada iglesia. Y dice la palabra del Señor: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Esa palabra, han llegado, nos habla de que había sido esperado, de que había sido anhelado, de que había sido programado por Dios mismo, pero que también nosotros lo anhelamos tanto. La boda, al hablar de las bodas del Cordero, debemos de recordar que Juan era un judío. Debemos recordar que la Biblia fue dada a la nación judía. Por lo tanto, la boda, el matrimonio, tiene más que ver con una boda judía que con una boda actual, aunque hay muchos paralelos también. Sin embargo, el paralelo más cercano es una boda judía. La boda judía constaba de 4 fases. La primera fase era el contrato. La segunda fase era el desposorio. La tercera fase era la boda. Y la cuarta fase era la cena de las bodas. Hoy, en la actualidad, en la región en la que yo vivo, le decimos el noviazgo, la pedida, el matrimonio y la fiesta de bodas. La primera fase, el contrato. Podía suceder que un padre y el padre del novio y el padre de la novia unían la vida de los hijos, a veces incluso antes de nacer. A veces cuando los niños aún eran pequeños. A veces cuando ya eran jóvenes. Se unía la vida de ellos a través de un contrato. El paralelo de esto en la vida cristiana es el día en que usted recibió al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Podemos decir, ahí inició el noviazgo. Ahí inició esa relación tan hermosa. Cuando iniciaba el noviazgo, el padre del novio debía pagar por la novia una dote, un precio. Leamos eso en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en el libro de Corintios, capítulo 6. Primera a los Corintios, capítulo 6. Y su versículo es el versículo 20. Dice la palabra del Señor, hermanas y hermanos: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La palabra de Dios nos muestra que hubo necesidad de pagar un precio por la novia, de pagar la dote por la novia.
la tierra de donde yo vengo, a veces se dan 5 canastas. A veces se dan 7 canastas. Cuando el joven tiene más dinero, o los padres del joven tienen más dinero, ellos pagan, o no se dice pagar, ellos dicen que es un regalo, pero en realidad es la dote. Ellos dan 12 canastas. Y la joven se siente tan alegre y dice, por mí dieron 12 canastas. A veces hasta las hermanas preguntan, ¿cuántas canastas dieron por usted? Eso habla del sacrificio de la familia del joven y del joven mismo. Pero sabe, hermana y hermano, Dios no pagó canastas. Dios no dio un vehículo. Dios no dio una casa. La Biblia dice, habéis sido comprados por precio. ¿Y cuál es ese precio? Pedro le dice a la iglesia, no habéis sido comprados con precio de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. A veces la persona que no está segura, que no ha crecido en el conocimiento de la palabra de Dios, dice, yo no valgo nada. Yo soy poco a la comparación de los demás. Pero hermana y hermano, por cada uno de nosotros, Cristo derramó su sangre preciosa. La Biblia dice, habéis sido comprados por precio. La dote, el precio pagado por usted y por mí es la sangre preciosa de Cristo. Así que el novio ya dio el pago. Ya iniciamos esa relación. Pero también la Biblia dice que fuimos comprados por precio de sangre. No todo quedó ahí. La vida cristiana sigue. Y ahora nos encontramos en el desposorio. Cristo pagó el precio más alto en la cruz del Calvario. Es por eso que cuando se predica el Evangelio, siempre predicamos a Cristo. Siempre predicamos la obra de Cristo. Siempre predicamos que Cristo pagó por nuestros pecados. Ahí el novio pagó la dote. Y cuando un hombre y una mujer dice, yo recibo a Cristo como mi Salvador, inicia esa relación tan preciosa. Pero no se queda ahí. Ahora estamos en la fase del desposorio. En el desposorio, el joven iba a preparar una casa. Porque los judíos no vivían en la misma casa con papá, con mamá. Vivían en una misma parcela, pero iban construyendo su casa alrededor de la casa del Padre. Y Jesús dice, en Juan 14, leámoslo, hermanas y hermanos. Juan capítulo 14. El novio construyendo la casa para la novia, su amada iglesia. Juan capítulo 14. Dice la palabra del Señor, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahora dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermosa la palabra del Señor. Qué maravilloso es pensar, hermana y hermano, que Cristo un día, los apóstoles lo vieron subir y aquellos ángeles se le aparecieron y les dijeron, varones israelitas, ¿qué estáis viendo?
aquel mismo Jesús que fue tomado de vosotros, un día regresará. Y Jesús se fue y fue a preparar moradas para su novia, para la amada iglesia. Estamos en la fase del desposorio. El novio preparando el lugar para su amada. Me encanta pensar que mi Cristo no me ha olvidado. Cada momento estoy en su mente, en su corazón. Él tiene cuidado de nosotros. Él piensa cada momento en nosotros, como aquel novio que ama a aquella novia. Mucho más aún, Cristo ama a su amada iglesia. Pero, ¿y qué de la novia? ¿Acaso el noviazgo solo es de parte del novio? ¿Cuál es la función de la novia durante el desposorio? Durante el tiempo de espera. Leamos ahora en el segundo libro a los Corintios, capítulo 11. Segundo libro a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Dice la palabra del Señor: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. El apóstol Pablo escribe la carta a la iglesia en Corintio y le dice: os celo con celo de Dios. ¿Pero por qué? Pues os he desposado con un solo esposo. Pablo se veía como un tutor. Pablo se veía como un padre también, responsable de la vida de la novia. Los hermanos que Dios ha puesto al frente de una congregación deben velar por ella, porque han de dar cuenta por ella. A veces le decía a los hermanos allá en la asamblea local, a veces cuando un hermano se levanta y da la palabra de Dios y sentimos que esa palabra es dura, decimos: pero ¿qué de ese hermano contra mí? Si son palabras de él, pues está mal. Pero si es palabra de Dios llamando a santidad, es el celo de Dios a través del Espíritu Santo en la vida de aquel hombre que está al frente de la asamblea, que vigila por la asamblea, que vigila por la novia de Cristo. Hermanas y hermanos, el ministro de la palabra de Dios debe velar por la vida de la iglesia. Debe velar por la doctrina que es predicada a la iglesia. Cuando viene una falsedad, señalarla o llamar a aquel que quizás está equivocado. Pero debe vigilar. Este no es cualquier lugar. Este es el lugar donde la novia de Cristo se prepara para el encuentro con su Señor. ¿Nos estamos preparando, hermanos? Da un poco de temor decir amén, ¿va? ¿Nos estamos preparando? ¿Se está preparando, hermana? ¿Recibe con gozo la palabra del Señor? ¿O usted dice: ya no quiero venir al culto? Solo a mí me da ese hermano. A veces, y el predicador no está contra un hermano o contra una hermana. Hay predicadores que sí son señaladores y aprovechan el púlpito para dirigirse a una persona. Pero eso no es el Espíritu Santo. Pero cuando el predicador emana ese mensaje de la palabra del Señor y usted siente para su vida, hermana, no se enoje. No se enoje, hermano. Es Cristo limpiándole. Es Cristo preparándole. Cristo le anhela pura
puro para el encuentro con Él. Cuando la novia va al encuentro del novio, no lleva un vestido andrajoso, no lleva un vestido sucio. Ella va vestida de la mejor manera, porque ha de encontrarse con su amado, porque ese es el día que ella y él tanto han anhelado. Hay una alabanza que dice: anhelamos el día. ¿Cómo dice el himno, hermano? Esplendente. La novia anhela ese día. Cuando se acercaba a mi boda, no podía casi ni dormir. Ya va a ser. Ya va a ser. ¡Qué alegría! Y así debemos estar, hermanos. Ya se acerca el día. Pandemias, terremotos, falsas doctrinas, falsos cristos. Cuántas cosas que anuncian que la venida del novio está cerca. ¿Y estás tú preparado? ¿Estamos preparados? Para eso la palabra del Señor se nos predica. Dice la palabra del Señor en el capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. La iglesia de Cristo no tiene dos novios. A veces hay hermanas, hay hermanos que tienen dos novias, o que tienen otra persona en su vida. Y esto no es de Dios, esto es del enemigo. Pero en la vida cristiana, coquetear con una falsa doctrina, recibir una falsa doctrina, es un adulterio espiritual, es una fornicación espiritual. Israel así lo hizo. Si no estoy mal, está en el libro de Jeremías capítulo 3, versículo 20. Jeremías capítulo 3, versículo 20. Habla del adulterio de Israel. Dice la palabra del Señor: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Israel había escuchado a otros falsos profetas. Israel se había ido en pos de otros falsos dioses. Y la Biblia nos dice en el libro de Pedro: pero hubo falsos profetas para Israel, así como entre vosotros habrán falsos maestros. Vea usted la peligrosidad de irse tras la doctrina falsa de un falso maestro. Es adulterio espiritual. Y la iglesia debe guardarse de ella. Y la iglesia debe prepararse para su Señor. Pablo predicaba a los corintios. Ahí falsos apóstoles habían llegado diciendo: nosotros somos apóstoles, somos mega apóstoles, estamos aquí, los otros ya no valen nada. Y habían dejado a los verdaderos apóstoles por un lado. Pero esa doctrina terminó. Pero a inicios del siglo XX, allá por el año 2003, en los Estados Unidos, se hizo un concilio donde una mujer supuestamente profetiza le habló a un hombre y le dijo: tú vas a formar una nueva coalición de apóstoles. Y desde entonces hasta hoy, 18 años, muchas personas se han levantado diciendo que ellos son apóstoles. Y dicen predicar el evangelio. Esa es falsa doctrina. Aunque predique bonito, aunque utilice la Biblia, Pablo habla contra ellos en todo este capítulo. No nos da tiempo de hablar de todo eso. Estamos en la fase del desposorio. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Y qué dice? Para presentaros
como una virgen pura a Cristo. Y esto, hermanos, también nos ayuda y nos llama a una aplicación en nuestra vida. A veces a las señoritas, las compañeras le dicen, ¿pero qué? ¿Todavía sos virgen? O al joven, ¿qué? ¿Todavía sos virgen? ¿Cuántos años tenés? Cuando su servidor tenía 25 años, no me había casado. ¿Qué? ¿Todavía sos virgen? ¿Y no te da vergüenza? Ha llegado a ser como una burla la pureza. A veces la señorita y el joven dicen, bueno, tengamos sexo y de todas formas nos vamos a casar. Y todavía la señorita se casa y se pone velo descaradamente. Los hermanos no saben, o papá y mamá no saben, pero Dios sí lo sabe. Se han olvidado, se ha visto como normal también la fornicación. Bueno, unámonos y después nos casamos. De todas maneras, Dios lo perdona. Pero hermanos y hermanas, Dios anhela celosamente a su amada iglesia. A veces el padre descuida a la hija. Que esté ahí en la oscuridad, de todas maneras su novio se va a casar con él. Gracias a Dios por esos padres celosos, por esas madres celosas. Alguien dijo, pero ¿cómo yo le voy a llamar la atención si yo hice lo mismo? El haber cometido un error no significa que validemos el error y que continúe. Hay un dicho que dice, es de humanos errar, pero de sabios enmendar. El haber cometido el error no significa que mi generación lo vuelva a hacer. Pero aquí Pablo habla de la iglesia. Él quería presentar a la iglesia pura ante Jesucristo, libre del pecado, libre de las falsas doctrinas. Pero también nosotros como padres debemos procurar que nuestros hijos se guarden para el Señor. Y aquellos jóvenes y aquellas señoritas deben procurar honrar a Dios, honrar a sus padres, honrar a la iglesia. Estamos en la fase del desposorio. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquel día será glorioso, hermanas y hermanos. Qué maravilloso día cuando Cristo venga por su iglesia. Y hemos de pasar ante el tribunal de Cristo. Y luego en las bodas del Cordero. La boda del Cordero nos habla de aquella relación íntima con Dios, de aquella permanencia eterna con nuestro amado Salvador. En toda boda hay 4 personas principales. Está el padre, está el hijo, está la novia y están los amigos de las bodas. Ya hablamos de la novia. Hablemos ahora del novio. Dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos. ¿Sabe que el gozo, hermana y hermano, es aquella alegría, pero aquella alegría que tiene paz, que tiene tranquilidad? Y al final de la historia humana, la iglesia puede decir, gocémonos. Hay tranquilidad, hay paz, porque al final de la historia, Cristo sigue reinando. Cristo reina. Y dice la palabra del Señor, y alegrémonos.
La alegría era también aquel gozo, pero donde podían saltar, estar felices. Y al final de la historia humana, así será. Alegría, gozo, tranquilidad, porque Cristo reina. Pero también una gran alegría, porque por fin llegó el día de estar en la presencia del Señor. Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Cuando el hombre y la mujer se casan, sus nombres son plasmados en un acta. Ahí no se usa el nombre, el apodo. Ahí se usa el nombre. Y para las bodas del Cordero, nuestro Señor Jesucristo no escogió el nombre Señor Jesús. Ahí Él se presenta y utiliza el nombre, ¿cómo? El Cordero. ¿Por qué? ¿Por qué para ese día tan maravilloso nuestro Señor Jesús utiliza el nombre del Cordero? Porque nos recuerda que estamos ahí gracias a su obra. Porque Él es el Cordero de Dios que fue inmolado cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Porque Él es el Cordero de Dios que señaló Juan y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermana y hermano, aún el día en que estemos ante nuestro Señor Jesucristo y se han llevado a cabo las bodas del Cordero, recordaremos que estamos ahí gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Leamos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando el novio es presentado. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan lo presenta como mayor que él, como antes que él, el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su nombre para las bodas del Cordero es el Cordero. Y nos habla de su sacrificio. Y nos habla de su entrega por amor a nosotros. Pero dije también que en el matrimonio está el Padre. Bueno, ya llegamos al tiempo, hermanos. En otra ocasión, si el Señor así nos lo permite, hemos de meditar en esta hermosa exposición que nos habla de nuestro encuentro, de nuestra permanencia con el Señor. Mientras llega ese día, preparémonos. Si hay alguien que aquí que está en pecado, el Señor lo llama, el Señor le espera. Confiésele sus pecados, Él perdona. Si hay alguien que está aquí alejado, prepárese para ese día, porque se acerca el día en que Cristo vendrá por su amada iglesia. ¿Y cómo ha de estar para ese día? Gracias al Señor por su bendita palabra en esta mañana.